Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde que el Señor nos regala. Damos la honra y la gloria a aquel que vive y reina, hermanos. Amén. Yo creo que en esta tarde, hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar para ponernos en las manos de nuestro Dios. Acompáñenme a orar, hermanos. Amantísimo Dios y buen Padre, te damos muchas gracias por tu grande amor, Señor, por tu grande misericordia, porque tú, Señor, hasta este día, Señor, nos has ayudado, porque tú, Señor, hasta este día, Señor, has estado con nosotros y siempre, Señor, estarás, Padre, con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder, Señor, caminar, seguir adelante, salir, Señor, en la prueba, en la lucha, en la necesidad, Señor, que sea. Que tú siempre, Señor, estés ahí, Padre, para ayudarnos. Pidiéndote, Padre, también que bendigas toda la iglesia, Señor. A todos mis hermanos, Señor, que tienen necesidades, Padre, tú suples, Señor, las necesidades que haya, Padre. Te pedimos, Señor, también, Señor, que seas tú, Padre, el que nos enseñe, Señor, lo que tenemos que hacer, Padre. Lo que tenemos que hacer, Señor, delante de tu presencia, y que toda falta, Señor, toda iniquidad que haya, Señor, en nosotros, que tú quites, Señor, y que perdones todas nuestras iniquidades, Padre. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Señor, de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que nos guíe, Señor, que no sean nuestros pensamientos, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que esté con nosotros, Padre. En el nombre glorioso de Jesús. Que a ti sea, Señor, la honra, Señor, y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Yo estaba meditando, hermanos. En las redes sociales, hermanos, están saliendo muchas predicaciones de los tiempos que estamos viviendo. Pero en esas predicaciones, hermanos, está saliendo acerca de la vacuna que se viene, que se está viniendo en nuestros tiempos, ¿verdad? De esa vacuna del virus. Y muchos predicadores afirman, hermanos, que ese es ya parte de lo que es el 666. No sé cuántos de ustedes han checado esto, pero yo estaba meditando, hermanos. Porque de hecho muchos comentan que esta vacuna, hermanos, ya viene integrada, que en esta vacuna ya viene integrada algunos información de cada uno de nosotros. Pero yo solamente quiero decirles, hermano, mi mensaje de hoy, hermano, yo le puse como título: Espera en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de todas las cosas que están sucediendo, hermanos, nosotros sabemos, hermanos, que ya estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles, muy complicados. Pero, hermanos, yo me pongo a meditar lo que la palabra de Dios nos dice. Y sí, hermanos, de hecho, hay algunos hermanos que dicen y narran todo lo que está sucediendo en otros países, ¿no? Y cuántas naciones se han unido ya para hacer un pacto entre ellos. Y hay personas que son muy poderosas económicamente. Hay personas, hermanos, que de hecho se están enfocando solamente al número 666 o al chip, más bien al chip que van a sacar o que ya sacaron. Yo solamente, hermanos, quiero compartirles lo que la palabra de Dios nos dice. Y nosotros, hermanos, a través de las cosas que estén sucediendo, hermanos, tenemos que esperar en Dios. Saber esperar en Dios. Usted recuerde, hermano, que todas estas cosas pues se tienen que cumplir. O sea, tarde que temprano se van a cumplir. Sea hoy, sea mañana o sea pasado mañana, se van a cumplir porque Dios lo estableció. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es esperar en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque de hecho hay algunas predicaciones que
de algunos hermanos de otros países que afirman que, por ejemplo, ahorita el Papa de Roma con el presidente de Estados Unidos ya hicieron alianza y ya hicieron un pacto para empezar con el 666. Y pues yo solamente, hermanos, quiero compartirles partes de la Escritura que nos habla el Señor y que nos dice, hermanos, acerca de estos tiempos difíciles que vienen. Desde el momento, hermanos, que empieza la pandemia, se vienen muchas inquietudes de mucha gente y muchos empezaron a decir, después de la pandemia va a venir una situación muy difícil, muy complicada para nosotros como cristianos. Y nosotros podemos meditar, hermanos, que todo esto pues se tiene que cumplir, hermanos. El Señor tiene que venir por su iglesia, hermanos, y nosotros solamente tenemos que esperar en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, hermano. A lo mejor muchos de nosotros podemos decir, no, pues es que ojalá que no se cumpla para seguir aquí, no, viviendo bien. Y recuerdo, hermanos, ¿por qué se los comento? Porque cuando murió el Papa de Roma, hermanos, el Juan Pablo II, una hermana decía, hermano, hay que orar mucho para que ya no vuelvan a poner un papa. Hay que orarle mucho a Dios para que ya no vuelvan a poner un papa. Pero, hermanos, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y no podemos pedirle a Dios que no lo ponga, porque Dios dijo que tenía que cumplirse su palabra. Y si por medio de eso, hermanos, va a venir el 666, tiene que cumplirse, hermanos, porque Dios lo dijo. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es nuevamente esperar en Dios. Esperar, hermanos, ser pacientes, hermanos. Que vienen cosas difíciles, sí las vienen, hermanos. Yo les aseguro que el Señor viene pronto. Y nosotros, hermanos, si nosotros nos ponemos a meditar, la palabra de Dios, hermanos, se está cumpliendo día con día, hermanos. Día que pasa, hermanos, día que se cumple, hermanos, lo que el Señor nos dijo que tenía que cumplirse. Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo pueda suceder, porque tampoco no podemos pronosticar un tiempo definido, hermanos, para la venida de nuestro Dios, porque nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos. Pero sí podemos, hermanos, saber que Cristo viene, hermanos, por una iglesia sin mancha y sin pecado. Y que si usted y yo, hermanos, no nos preparamos, hermanos, pues entonces sí debe de haber temor en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos preparados delante de Dios. Entonces, hermanos, es algo tan importante todo lo que estamos viviendo, hermanos, para nosotros reconocer, ver, hermanos, nuestro estado delante de Dios. El compromiso que hicimos con Dios, cuánto nosotros estamos cumpliendo con el Señor, eso yo creo que, hermanos, pues es algo bien interesante, hermanos, de meditar, hermanos, usted y yo. Dice la palabra de Dios, hermanos, para que no nos gane el tiempo, solamente quiero compartirles algunas partes de la Escritura, hermanos. En Apocalipsis, en el capítulo 13, hermanos, yo quiero, hermanos, compartirles, hermanos, porque a mí sí me llama mucho la atención lo que está sucediendo, hermanos, a nuestro alrededor. Y nos dice, hermanos, la palabra de Dios, solamente, hermanos, yéndonos a la palabra de Dios, no nos vamos a basar nosotros en otras cosas más que en la palabra de nuestro Dios, porque ahí tenemos la verdad y la dirección que debemos de tomar usted y yo. Apocalipsis capítulo 13, versículo, vamos a ver el 5, hermanos. Vamos a ver el 5 y dice de esta manera. Está hablando acerca de las dos bestias, las dos bestias, hermanos, que están por unirse o que ya se unieron. Y es lo que mucha gente está ya viendo, esa área. Dice, también se le dio boca que
que hablaba grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Nosotros, hermanos, nos paramos un poquito y nosotros vemos, esto se tiene que cumplir, hermano. A lo mejor usted y yo lo vivimos, o a lo mejor usted y yo no lo vivimos. Porque el Señor va a venir por su pueblo, por su iglesia. Pero sí tenemos que, hermanos, nosotros sí tenemos que prepararnos, hermanos, día con día. Luchar, hermanos, por nuestra vida, hermanos, día con día. Se habla, hermanos, de que Estados Unidos es una de las potencias mundiales más poderosas y es una de las naciones que está unida con Roma. Y todo lo que están sacando, hermanos, tiene algo de lógica, hermanos. Todo lo que están sacando ahorita del Papa de Roma y lo que es el presidente de Estados Unidos, tiene lógica. Pero nosotros hay que esperar, hermanos, lo que Dios nos diga. Nosotros hay que esperar en Dios, hermanos. Muchos ahorita, hermanos, de hecho, a mí me han preguntado, oye, ¿y cuando llegue la vacuna, tú te la vas a poner? Y yo dije, buena pregunta. Yo no sé, hermanos, aquí la situación, cómo se va a empezar a trabajar. Porque si usted se ha dado cuenta, hermanos, acerca de la vacuna, pues también hay muchos comentarios. Muchísimos comentarios, hermano. Pero aquí, hermanos, nosotros tenemos que ser bien sabios y pedirle a nuestro Dios, hermanos, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos prepare. Porque cuando a mí me decían, oye, y cuando la vacuna llegue que te toque, ¿te la vas a poner? Y yo me quedé pensando, y pues necesito ver y pedirle el consejo de Dios. Necesito ver. ¿Por qué se los digo, hermanos? No por lo que se dice en las redes sociales, hermanos, porque en las redes sociales pues, hay muchas predicaciones acerca de que en la vacuna ya viene integrada información del ser humano para que empiecen a checar quién se puso la vacuna, quién no se puso la vacuna, quién se hizo la prueba del COVID, quién no se la hizo. O sea, supuestamente todo eso viene ya incluido ahí. Yo, hermanos, solamente quiero decirles que a mí la Biblia me dice, me explica, que va a ser, hermanos, el sello de la bestia, que va a ser en la mano derecha o en la frente. Eso es lo que yo he estudiado acerca de la palabra de Dios. Que los demás comentarios que hay, hermanos, solo Dios sabe. Por eso, hermanos, yo les comento, nosotros necesitamos pedirle mucho a Dios sabiduría, entendimiento para que nos dé, hermanos, esa dirección correcta que tenemos que tomar como cristianos, como hijos de Dios. El tiempo, hermanos, está cerca. Yo sí quiero decirles, Cristo viene. Cristo no retarda su promesa, hermanos, como muchos la tenemos por tardanza. Dice y sigue diciendo, hermanos, la palabra de Dios. El versículo 5 dice, la última parte del versículo, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Fíjense, hermanos, lo que nos dice el Señor acerca de estas cosas. Estamos hablando, hermanos, de esas dos bestias principales que nos habla el Apocalipsis. Estamos hablando de esas dos naciones, hermanos, que se van a unir para empezar, hermanos, este trabajo, hermanos, que van a realizar. Nosotros tenemos que estar bien apercibidos, hermanos, de las cosas que Dios nos habla, de las cosas que Dios nos enseña a usted y a mí. Dice, hermanos, el versículo 7, y se le permitió hacer guerra, fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos,
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y cuando estamos hablando de esto, hermanos, se está refiriendo, hermanos, a todos los cristianos que hay en todos los lugares, en todo el mundo, hermanos. Se está refiriendo a los cristianos, porque somos los primeros. Muchos de los que queremos ser buenos cristianos somos los primeros, hermanos, que nos vamos a oponer acerca, hermanos, de este tipo de cosas. El 666 sobre todo. Somos los primeros que nos vamos a empezar a oponer, porque de hecho hay mucha oposición en muchos países, hermanos, acerca de que de este chip que está ya funcionando en muchas partes. Y mucha gente está en contra, y una parte de Estados Unidos, hermanos, son de los que están en contra de esto. Y es, hermanos, cuando el Señor nos habla, hermanos, acerca de esto. Nada más imagínense, cuando en el tiempo, hermanos, de que había una sola lengua, dice que empezaron a decir, bueno, vamos a hacer una torre, que es la Torre de Babel. Vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Imagínense el pensamiento del hombre. Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y empezaron, hermanos, su construcción. Empezaron a hacerla. Porque su idea era llegar, hermanos, hasta el cielo. Y recordemos, hermanos, que cuando Dios ve, hermanos, el propósito del ser humano y que no se iba a detener el ser humano, hermanos, para poder llegar hasta el cielo por medio de la torre, entonces Dios dice, esto que están haciendo estos hombres lo van a lograr, si se están proponiendo eso, lo van a lograr. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Vino, hermanos, confundió las lenguas, y por eso hay tantos idiomas, hermanos, por ese motivo, hermanos, para confundir las lenguas y que no se entendieran lo que estaban haciendo, que no se pusieran de acuerdo, hermanos, porque si se ponían de acuerdo iban a lograr, hermanos, llegar hasta el cielo. Pero Dios, hermanos, ve ese problema, hermanos, y viene y confunde las lenguas, hermanos, para que no se entiendan. Imagínense, unos hablando portugués, otros hablando arameo, otros hablando español, otros hablando inglés, otros, bueno, empezó a haber un desastre entre ellos, no se pusieron de acuerdo. Por ese motivo, hermanos, no se realizó el llegar hasta el cielo por esa torre. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, hoy en día, todos los países, hermanos, quieren tener su propio yo. Todos los países quieren ser el único. Si usted recuerda, hermanos, de hecho en las guerras que ha habido, hermanos, hay tantos que le dicen, no, es que yo tengo las mejores armas. Y sale luego Estados Unidos, no, hombre, ¿qué les pasa? Si yo soy el que tengo la autoridad, yo soy el que tengo todo, yo soy el que tengo las únicas armas más poderosas del mundo. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, que el ser humano hasta el día de hoy no se ha parado, hermanos, de meter su propio pensamiento. Es por eso, hermanos, que Dios quiere, hermanos, que usted y yo, hermanos, nos preparemos, esperemos en Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de cada uno de nosotros. Vemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, lo que sigue diciendo en el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que, como el ser humano, como el hombre siempre quiere hacer lo suyo, hermanos, bueno, Dios le permite y le dice, ándale, a ver si tú te quieres meter conmigo, órale pues. ¿Quieres guerra? Guerra vas a tener. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estamos hablando? Fíjense, hermanos, recordemos también, hermanos, lo que le sucedió a Job. El diablo llega, hermanos, y le dice a Dios, o más bien Dios le dice, ¿no has visto? ¿No has sabido que mi siervo Job es de los mejores? Porque él me sirve, él está sujeto a mí. Y el diablo le dice a Dios, no, pero pues es que tú le has dado todo. Tú le has dado todo lo que tiene, tú estás siempre con él. Pero a ver, déjalo tantito.
Déjalo tantito solo, déjalo tantito que camine él solo y verás que si no blasfema contra ti. Pero tenemos, hermanos, el ejemplo de Job, hermanos, que él dijo, no, yo, aunque me quede sin nada, aunque me quede sin familia, aunque me quede en la calle, yo serviré a Dios. Y él sirvió a Dios, hermano. Nosotros podemos ver, hermanos, que aquí, hermanos, el Señor nos está hablando y nos está diciendo, hermanos, que Él le va a dar la oportunidad, hermanos, al diablo que nos zarandee, que nos pruebe. Y es donde, hermanos, se va a ver la fe, hermanos, que tenemos usted y yo, hermanos, la confianza que tenemos usted y yo, hermanos, hacia Dios. ¿Cuánto, hermanos, cuánto confiamos en Dios? Eso es el problema ahorita, hermanos. Eso es lo que estamos nosotros viviendo ahorita en nuestros tiempos, hermanos. ¿Cuántos confiamos en Dios? De aquí en adelante, hermanos, ¿cuántos vamos a confiar en Dios? De aquí en adelante, hermanos, ¿cuántos vamos a llegar, hermanos, hasta la presencia de Dios? De aquí en adelante, hermanos, es cuando se viene lo bueno. De aquí en adelante, hermanos, es cuando vamos a ver realmente si yo estoy tomado de la mano de Dios, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. De aquí en adelante, hermanos, se vienen muchas cosas muy fuertes, hermanos, para nuestras vidas como cristianos. O a lo mejor somos de los que, hermanos, ojalá, hermanos, y no sea así, hermanos, pero imagínense, hermanos, que si de los que estamos aquí, hermanos, entraran unos hombres ahí vestidos de negro con unas armas largas y nos apuntaran a todos y que nos dijeran, ¿cuántos están dispuestos a recibir un tiro por Cristo? A lo mejor yo sería el primero que saliera corriendo, hermanos. Yo no sé, hermanos, solamente nosotros debemos, hermanos, de checar lo que Dios, hermanos, nos está hablando en su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque pasémonos, hermanos, al versículo 14. En el versículo 14, hermanos, empieza, hermanos, una situación más complicada ya para nosotros como hijos de Dios. Y dice de esta manera, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El versículo 15, y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que, a todo el que no la adorase. Aquí se vienen cosas difíciles, hermanos, porque el Señor nos está hablando y nos está diciendo que todo, hermanos, el que no adore a esa bestia, hermanos, entonces dice que los va a empezar a mandar matar. ¿No dice así? Nomás imagínense, hermano. O sea, no quiero meterles miedo, hermanos. Solamente quiero decirles, hermanos, que Cristo quiere que nos preparemos usted y yo. Que Cristo quiere, hermanos, lo mejor para nosotros. Y que Cristo quiere protegernos. ¿Vamos a batallarle? Sí, vamos a batallar. No es fácil ganarse un premio, hermano. Usted ha checado, hermano, los premios cuando se ganan, hermanos, no se lo ganó allí sentado. No se lo ganó, hermanos, ahí bosteciando. A ver a qué horas me llega el premio. No, hermanos, dice el Señor, hermanos, que lo que esto está pasando, hermanos, o lo que va a suceder, hermanos, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y usted recuerda, hermanos, en Daniel, hermanos, cuando a Daniel le sucedió lo mismo, el veredicto que se levanta en aquel tiempo, hermanos, y lo que tenían que hacer, el formato que se levantó, hermanos, y firmado, hermanos, por los gobernantes y por los reyes y por no sé qué tantos, hermanos, y dijeron, el que no adore aquí a esta imagen va a ser echado al horno de fuego.
¿Y qué hizo Daniel, hermanos? Daniel, hermanos, dijo, bueno, pues si me han de matar por Cristo, pues que me maten. Ya, si he de padecer por Él, que padezco. Y él, hermanos, entraba a su recámara, dice, y 3 veces al día se hincaba con la ventana abierta y se arrodillaba orando a Dios, hermanos, pidiéndole a Dios de su amor y de su misericordia. Ojalá, hermanos, que usted y yo seamos así y que no estemos, que no tengamos aquí manos de maraquero. Porque, o sea, se vienen, hermanos, cosas difíciles, hermanos. Yo no digo que hoy o mañana o pasado mañana, pero que se vienen cosas, hermanos, difíciles, se vienen cosas difíciles. Versículo 15, el versículo 16. Fíjese, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Hermano, todo esto, hermanos, ya tiene algunos años que se ha estado ejerciendo en algunos países. No crea que no, hermanos. Y esto ya lo hemos compartido muchas veces. Porque ya se está cumpliendo esto en algunos otros países. No toda la gente lo tiene, hermanos, el chip, pero ya mucha gente lo tiene, hermanos. Mucha gente ya tiene el chip del 666, hermanos. La información que tiene que tener en su mano derecha o en su frente. Entonces, hermanos, fíjense, hermanos, a que aquí se viene, hermanos, lo bueno. Yo les decía, se viene lo bueno. Por eso nosotros tenemos que esperar ¿en quién? En Dios, hermanos. Tenemos que esperar en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces dice el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Qué tremendo, hermanos. Cuando empiece esta situación, esperemos irnos con Dios antes, porque esa es la promesa, de irnos con Dios antes de que esto suceda. Pero qué tremendo, hermanos. Por ejemplo, para todos los que andan a lo mejor, o los que andamos mal por allí, nos vamos a quedar, hermanos, en el arrebatamiento. Pero va a haber una oportunidad, hermanos. Pero ¿sabe qué? Este va a ser el problema. Este va a ser el problema, hermanos, porque si no se deja usted marcar por el 666, entonces lo va a empezar la persecución. Y es cuando van a decir, lo matan si no se quiere poner el chip del 666. Y si usted, hermanos, no se lo pone porque dice, no, es que yo me quiero consagrar para Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero seguir caminando en lo que Dios me ha mostrado, entonces, hermano, usted va a padecer. Entonces, yo voy a padecer. ¿Por qué? Porque no voy a poder, hermanos, entrar a las tiendas como ahorita entramos, hermanos, al Oxxo, a Walmart, a Bodega Aurrerá, a todas las tiendas, hermanos, y comprar. Ahorita lo podemos hacer, ahorita podemos comprar. Pero sabe, hermano, va a llegar el momento en que no vamos a poder. Si cuando llegue este tiempo, hermanos, no vamos a poder entrar así como entramos ahorita o hasta sacando nuestra ¿cómo se llama? La que dan en el banco, esta tarjeta de crédito. No las vamos a poder sacar y pagar, hermanos, con la tarjeta de crédito. No, hermanos, ya no vamos a poder. Y sabe, hermano, lo peor es que el diablo, hermanos, ha estado trabajando sutilmente, hermanos, desde hace muchos años, desde que nos empezaron a poner, hermanos, en las cosas, el código de barras. Desde allí empezó, hermano, esto, quiero decirles, y desde allí empezó, porque empezó primero con el código de barras. El diablo no va a llegar y va a decirte, ¿sabes qué? Te voy a poner el 666. El diablo no va a llegar así. El diablo empezó a poner en todos los productos el código de barras. Después de los productos empezó a sacar las tarjetas de crédito. Y después de las tarjetas de crédito, hermanos, cuando todo esto se termine, ¿y sabe qué es lo que va a decir el gobierno? Que todo esto se va a acabar por los robos, por los secuestros, por todo esto, dice, por eso dice, no va a haber dinero, no va a haber ya tarjetas.
Solamente el 666 en la frente o en la mano derecha. Con eso vas a poder entrar a las tiendas y comprar lo que tú quieras. Si no, no vas a poder entrar. Es algo tremendo, hermanos, lo que todo esto vemos, hermanos, pero es la realidad. Se tiene que cumplir. Dios, hermanos, en su amor y su misericordia, hace muchísimos años nos ha estado preparando. Que nosotros, si no nos preparamos, hermanos, bueno, ya es historia de cada quien. Pero Dios nos ha estado preparando, hermanos, desde hace muchos años. Y se los digo porque yo hace, no sé, 25 años leí un libro que se dice Cuando el dinero falla. Y habla todo eso, hermanos, de cómo el gobierno nos va a tener controlados, bien controladitos, hermanos, por medio de un reloj, por medio de la computadora, por medio hasta de un anillo, por medio, hermanos, de una, ¿cómo se le llama? Una esclava, por medio, hermanos, hasta de los aretes, por medio de un arete. ¿Cómo nos va a tener controlados, hermanos? Y vas a ver el gobierno, vas a ver, hermanos, hasta las cosas más íntimas que usted haga en su casa, hermano. Quiero decirle. Porque va a haber un control mundial, hermanos, pero tremendo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues prepararnos, esperar en Dios, esperar en aquel que viene, hermanos, y que viene por una iglesia sin mancha y sin pecado. El versículo 18 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número pues es número de hombres y su número es 666. Vemos, hermanos, lo que el Señor nos habla en su palabra. Vemos, hermanos, lo que Dios de lo que Dios nos está previniendo, hermanos, para que nosotros sigamos luchando, sigamos, hermanos, adelante. Algo difícil, hermanos, está por llegar, hermanos. Yo quiero decirles que lo que nos habló Daniel acerca de la venida de nuestro Dios y lo que nos habla Apocalipsis acerca de su venida, hermanos, pues está prácticamente cumpliéndose, hermanos. Parte, hermanos, inicios quizás. Pero yo quiero decirle, hermano, que todo esto, hermanos, ya estamos pasando ya todo esto, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que luchar, tenemos que prepararnos, tenemos que seguir hacia adelante. Dice la palabra de Dios, quiero darme prisa, en el capítulo 14, hermanos, pásense al capítulo 14, verso 9, y vemos, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios, porque nos toca la cena también. Dice la palabra de Dios, en el capítulo 14, verso 9, y el tercer ángel, cuando empiezan a salir los ángeles, hermanos, se empiezan a dar el veredicto que tenía que suceder, hermanos, o que tiene que suceder. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca de su nombre y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido derramado, pero en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Algo, hermanos, que nosotros tenemos que meditar muy profundamente. Hay muchos, hermanos, que quizás por el miedo, quizás por la sociedad, que digan, no, pues yo cómo voy a dejarme que me persigan, yo cómo voy a dejar cómo voy a dejar de ir a las tiendas. No, pues yo mejor que me marquen, yo mejor que me pongan el sello. ¿Sabe por qué, hermano? Se lo digo porque mucha gente que no conoce de Dios, hasta con gusto van a ir a recibir el 666, pónganmelo, pero a mí pónganmelo en la frente para que se vea padre.
O sea, nomás imagínense, hermanos, la gente, hermanos, cómo puede, hasta dónde puede llegar, hermanos. Entonces, dice, hermanos, la palabra de Dios, que cualquiera que se deje marcar por el 666, hermanos, o sea, en pocas palabras, ha sacado su boleto al infierno. Así de fácil, hermano. Ha sacado su boleto al infierno. Quien se deje marcar, hermanos, por el 666, ha sacado, hermanos, su boleto al infierno. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay vuelta atrás, hermanos, no hay vuelta. Aquí la palabra de Dios nos está hablando, hermanos. Si ustedes checó bien lo que leímos ahorita, hermanos, aquí el Señor nos habla y nos dice en el versículo 10, y también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, está hablando de un tormento, hermanos. O sea, ya, hermanos, no hay vuelta atrás, hermanos. El que se deje marcar por el 666 ya no tiene retorno, hermanos, ya no. Aunque se arrepienta, hermanos, de lo que hizo, ya no, hermanos. Firmó su sentencia al infierno. Así de fácil, hermanos. O sea, a veces se puede decir, híjole, qué duro, ¿no? Qué duro que esto sea así. Pero no es porque Dios, hermanos, sea cruel. No es porque Dios sea malo. No es porque Dios no quiera al ser humano. Porque usted o yo, hermanos, nos lo buscamos. Y nosotros fuimos los de la decisión de firmar. Esa es la situación, hermanos. Nosotros fuimos los que firmamos nuestro contrato para ir al infierno. O podemos firmar, hermanos, nuestro contrato para poder estar con Cristo por la eternidad. Vemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Vemos, hermanos, lo que dice el Señor, hermanos. En el versículo 11 dice de esta manera: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Checa, hermanos, lo que dice el Señor. Checa, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. No lo dice David Pérez, no lo dice el pastor Alejandro Rosales, no lo dice el predicador que se levanta aquí, hermanos, dice la palabra de Dios. O sea, hermanos, en pocas palabras, hermanos, como les digo, cuando la persona se deje marcar, hermanos, por el 666, firmó su condena. Allí la firmó. Ese es el problema, hermanos. Por eso yo les decía al principio, vamos pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para de aquí en adelante enfrentar las cosas que se vengan. Vamos pidiéndole sabiduría a Dios, que Dios nos muestre qué es lo que tenemos que hacer como cristianos, como hijos de Dios. Porque si no, hermanos, entonces vamos a cometer un error que nos vamos a lamentar día y noche. Aquí dice la palabra de Dios. Un tormento, hermanos, día y noche. Un tormento, hermanos, no hay descanso. En el infierno no hay descanso. No hay, hermanos, paz. No hay, hermanos, nada, hermanos. Todo está perdido porque nosotros firmamos el convenio, el contrato, hermanos. Nosotros fuimos los culpables. El diablo viene, hermanos, a hacer su trabajo. El diablo viene, hermanos, para engañarnos. Yo le comentaba a una persona ayer y le decía, mira, el diablo viene a tres cosas. A tres cosas viene el diablo. Viene a robar. ¿Sí? Viene a robar, hermanos, el diablo. ¿Sabe? A veces tenemos buena intención de servirle a Dios, de ser buenos cristianos y de estar aquí todos los días del servicio. Esa es nuestra intención. Pero ¿qué pasa, hermanos? Viene el diablo y te roba esa buena intención que tú tienes. Dos, el diablo dice que viene a robarte y a matarte. El diablo viene a matar también. El diablo quiere matarte espiritualmente. El diablo no quiere que tú seas un buen cristiano. El diablo no quiere que tú sigas a Cristo. Tres, el diablo quiere destruirte. Hermano, eso es lo que el diablo quiere, destruir al ser humano.
hacerle creer que todas las cosas son padres allá afuera, hacer creer que todas las cosas son buenas allá afuera, pero el fin es camino de muerte. Eso es, hermanos, lo que Dios, hermanos, nos enseña a través de su palabra. Esto es, hermanos, lo que el Señor me daba para compartirles, hermanos. Esperemos que se entienda un poco el libro de Daniel y de Apocalipsis. Esos son los libros más difíciles, hermanos, de entender. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, lo vamos a lograr. Porque si usted y yo estamos confiando en Dios, hermanos, vamos a entender las cosas que Dios nos habla. Vamos a entender, hermanos, lo que Dios quiere, el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Esto, hermanos, meditémoslo y sigamos, hermanos, adelante. Sigamos luchando, hermanos, porque Cristo viene. Cristo viene, hermanos, y Él quiere, hermanos, que seamos unos cristianos que estemos, hermanos, luchando. Sin la lucha, hermanos, no hay victoria. Sin la lucha no hay victoria, hermanos. Nada, hermanos, como dice el pastor Alejandro, nada de para atrás, nada. Todo tiene que ser para adelante, hermanos. Todo tiene que ser hacia adelante, hermanos, porque Cristo viene por su iglesia. Y como hijos de Dios, hermanos, tenemos que seguir luchando. Caminar, hermanos, hacia adelante. Caminar, hermanos, hacia adelante y seguir luchando, hermanos, en el camino que estamos. No desmayemos, hermanos. Sigamos caminando, sigamos luchando. Busquemos, hermanos, esa presencia divina. Busquemos, hermanos, al Dios Todopoderoso, y eso es lo que Dios quiere, hermanos, para nuestras vidas. El diablo, recuerda, hermano, quiere destruir. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Que Dios les bendiga, hermanos. Pásele, hermano David, y alabe a Cristo porque Él vive, aleluya.